Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24 a partir de este 1 de octubre y cuando se cumplen 200 años de la primera Constitución de México. Por primera vez en la historia, el país estará presidido por una mujer. Claudia Sheinbaum Pardo, de 62 años, toma el relevo de Andrés Manuel López Obrador en el poder desde 2018. Cofundadora del movimiento Morena, optará por la ruptura o por la continuidad de las políticas de AMLO. ¿Qué retos le esperan a Sheinbaum para este sexenio? ¿Qué propone en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico? ¿Cómo gestionará la crisis del sistema judicial? Vamos a analizarlo con la investigadora especialista en partidos y movimientos sociales, Hélène Com. Muchísimas gracias, Hélène, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, Hélène Com, que da clases en Sciences Po, en París, es investigadora en el CNRS, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y es autora de varios libros, entre ellos Hacer partido, trayectorias de la izquierda en México, y el último, publicado este año, De la calle a la presidencia, que es un libro que analiza la creación y estructuración del movimiento Morena desde ese campamento en el Zócalo en 2006, la gran gira de AMLO por todo el territorio, hasta el nacimiento del partido. Bueno, se ha entrevistado varias veces con Claudia Sheinbaum, ha estado varios años yendo y viniendo a México. ¿Usted cree que habrá continuidad o hay un margen para que haya ruptura? Bueno, yo creo que en muchos ámbitos va a haber continuidad. Continuidad en los programas sociales, continuidad en temas de infraestructura. Ella ha anunciado la ampliación, por ejemplo, de los trenes. Pero va a haber también un margen de maniobra en temas, yo creo, ambientales, en tema vinculado a la situación de las mujeres, que fue un punto bastante débil de López Obrador. Y yo creo que también habrá una evolución en la toma en cuenta de la situación de las familias de desaparecidos. Vamos a hablar enseguida después de esto porque se cumplen 10 años, ¿no?, de los 43 de Ayotzinapa. López Obrador se jubila, ha dicho que él se jubila, pero ¿se quedará cerca de la presidenta? ¿Va a ejercer algún tipo de influencia? Bueno, es una buena pregunta de dos puntos de vista. Primero, hay una tradición de jubilación de los presidentes en México. Muchos presidentes bastante jóvenes por la reelección, pues son expresidentes muy jóvenes y hay una tradición de quedarse fuera de la esfera política. Vamos a ver si López Obrador cumple o no cumple con eso. Durante la campaña estuvo sumamente presente. Incluso la autoridad electoral le pidió dejar de hacer sus conferencias matutinas. En el momento de la transición, pues en México hay un tiempo bastante largo entre la elección y la toma de posesión, pues está muy presente, está haciendo una gira con Claudia Sheinbaum, él está muy presente, pero al mismo tiempo vemos un poco más internamente que la composición del gobierno, de los equipos, está tomando tiempo y entonces ahí seguramente hay un margen que se está ejerciendo por parte de Sheinbaum. De hecho, ella, durante el Congreso de Morena el domingo pasado, dijo muy claramente: López Obrador se jubila. Entonces el mensaje es también hacia él. López Obrador va a escribir su próximo libro. Entonces cuando yo la escuché como una cosa que decía a la militancia, a los dirigentes del partido, pero también a López Obrador. Pero obviamente nunca las cosas están tan sencillas y el hijo de López Obrador, uno de los hijos de López Obrador, fue también nombrado el domingo pasado secretario de organización de Morena, que es un puesto clave dentro del partido. Entonces, pues los próximos meses nos van a poder dar a entender cómo se va reconfigurando el juego. Ahorita está como complejo. Si seguimos o no con ese estado AMLO, ¿no?, ese obradorismo, ¿no?, así se le ha llamado. La presidenta hereda un país con el sector de la justicia en pie de guerra por esa reforma que se acaba de aprobar. Ahora los jueces van a ser elegidos como si fueran candidatos políticos.
en lugar de que, como hasta ahora, llegaban a su puesto por carrera, ¿no? ¿Cómo lidiará Sheinbaum con estas protestas y este descontento y por qué AMLO ha hecho esta reforma judicial? Bueno, primero yo creo que se tiene que mencionar que es una elección de jueces de una manera muy amplia. Estamos hablando de 6.000 puestos del Poder Judicial. Entonces es muy amplio. Yo creo que hay una cosa que se tiene que mencionar. Había como una relación muy tensa entre López Obrador y la Corte Suprema. Y yo creo que hubo una visión del Poder Judicial desde el caso muy específico de la Corte Suprema. Se habló mucho de estas élites del Poder Judicial, pero los 6.000 jueces no son las élites del Poder Judicial. Incluso yo he tenido en varias ocasiones la oportunidad de trabajar, de hacer trabajo de campo en ministerios públicos y vi como a la escala de los estados, pues los ministerios públicos son un lugar de ascensos sociales de sectores populares o de clase media bajas, muchos de ellos siendo los primeros en llegar a la universidad y financian sus estudios en la universidad con empleos en el Poder Judicial. Eso explica mucho la movilización actual. Vimos muchos estudiantes de las facultades de Derecho. Pues Morena muchas veces dijo, bueno, pues hijos ricos, y yo creo que es mucho más complejo, que muchos vienen de sectores populares, veían esa posibilidad de un ascenso social mediante el Poder Judicial cuando no tenían acceso, por ejemplo, a despachos de abogados. Y entonces estamos frente a una movilización que es muy amplia porque toca a muchos sectores sociales y se sumó esa movilización de los estudiantes de Derecho, del Poder Judicial, pues los sectores de oposición tradicional, que ahí hay una polarización que es antigua, que se viene desde el 2005 y el procedimiento de intento de destitución de López Obrador como alcalde de la Ciudad de México. Entonces se sumaron los sectores de oposición, muchos de derecha, vinculados también al sector empresarial, con una movilización social muy diversa y muy amplia a la escala territorial. Entonces, va a ser un tema complejo. Muchas cosas van a depender también de cómo se va a manejar el tema de la organización de las elecciones. Pero bueno, sí, estamos ahí también en un momento incierto. Pero Sheinbaum podría revertir la situación y decir, bueno, pues ya no. ¿O no está a la orden del día eso? Pues se acaba de votar, se acaba de aprobar en un voto muy caótico, sí, de hecho, en una sede alterna. Sí. Bueno, pues... Fue en un gimnasio, ¿no? Además, en un gimnasio con el primer voto de los diputados. No se sabía quién era diputado, quién era el ayudante, en fin, muy caótico. Pues vamos a ver cómo lo maneja en los próximos meses y depende también un poco de cómo evoluciona la relación con López Obrador. En materia de lucha contra el narcotráfico, contra la violencia armada, contra los narcos, la presidenta se ha rodeado del secretario de Seguridad, que es Omar García Harfuch, que ya trabajó con ella durante la etapa de la gobernación de la Ciudad de México. ¿Va a haber continuidad con esa estrategia de abrazos, no balazos de AMLO? ¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum? Bueno, primero yo creo que durante el gobierno de AMLO fue un poco más complejo. Por ejemplo, en 2019, cuando se capturó al hijo del Chapo, lo liberaron porque pues, puso en riesgo a muchos civiles, pero volvieron a capturarlo en 2023. Entonces, no es un ejemplo, no es tan sencillo. Yo creo que ella escogió un colaborador que tuvo muy buenos resultados en la Ciudad de México, con una baja consecuente de la delincuencia y de la percepción de la delincuencia.
El punto que está a debate es también pues el papel que se da al ejército. Y de hecho se acaba de aprobar una reforma, una ley que incorpora la Guardia Nacional al ejército, y entonces un poco está este miedo de la militarización del país que ella rechaza, pero bueno, pues vamos a ver. Se acaban de cumplir 10 años de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Cuando AMLO llegó al poder, prometió esclarecer este crimen, llevar a los responsables ante la justicia. 6 años después, los familiares denuncian que es el mayor fracaso del sexenio de AMLO. ¿Sheinbaum puede dar respuestas? Bueno, el caso es sumamente complejo por distintas razones y además se fue complejizando en estos 10 años. Un punto clave: había una comisión que estaba haciendo un informe sobre el caso, tuvo muchísimas dificultades para tener acceso a información de militares. De hecho, hay una comisión de la verdad que acaba de entregar un informe sobre la violencia política en México, y esa comisión ha denunciado también mucho las continuidades y el papel del ejército en eso, y también el hecho de que pues el ejército está como bloqueando el proceso. Entonces volvemos al tema, que es un tema sumamente complejo, que es esa alianza totalmente sorprendente entre este gobierno de izquierda y el ejército, y ahí se está bloqueando muchas cosas en esa relación, y es un punto que no va a ser fácil resolver. Ya para terminar, y de forma muy breve, la economía no va muy bien en México por ese déficit, ¿no? El 6% del Producto Interno Bruto no estaba tan alto desde la década de los 80. ¿Esto estrecha el margen de maniobra para Sheinbaum, por ejemplo, en temas de ayudas sociales que tanta popularidad le dieron a AMLO? Bueno, pues depende un poco de la amplitud que va a dar a la reforma fiscal. México tiene una recaudación fiscal muy baja, sumamente baja. No se ha hecho una reforma fiscal. Ella ha hablado de ese tema durante la campaña, más para hacer más eficiente la recaudación de los impuestos que existen. Pues una meta de un gobierno de izquierda sería también revisar la tasa de fiscal en general, porque pues sí, seguramente va a ser difícil financiar programas adicionales que ha anunciado, como por ejemplo un apoyo a todas las mujeres de más de 64 años. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo, Elenco. Muchísimas gracias por todo este análisis. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.